El doctor Jaime Carrera Hernández está con nosotros. Él viene de la UNAM, Campus Juriquilla, en este centro de investigación de geociencia, y una de las cosas a las que se ha dedicado por más de 20 años es justamente al estudio del agua. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí. Buenos días. ¿Qué es el sistema Cutzamala? Bueno, el sistema Cutzamala es un sistema de captación de aguas superficiales que provee el 24% del consumo total de agua a la Ciudad de México. El 24%, el 24% nada más. ¿Qué sí. pasa con el otro 76%? El otro 76% proviene del acuífero de la Ciudad de México. Propiamente, o sea, ¿la Ciudad de México tiene un acuífero? Un acuífero enorme, que es el que ha suministrado agua casi todo, bueno, desde que se fundó la ciudad casi. Cuando habla de agua superficial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Agua superficial me refiero a ríos. Ríos. Ajá. ¿Que se captan? Sí, bueno, el sistema Cutzamala es un sistema de presas que capta el agua de los ríos y se llama Cutzamala porque está captando el agua de la cuenca alta del río Cutzamala, el cual es un tributario del río Balsas. De ahí el nombre. De ahí el nombre, exactamente. Y bueno, es agua superficial porque es agua que está en la superficie, ¿no? Y que va corriendo y como que va todos corriendo, los ríos. Exactamente. Hay otra agua que es profunda. El agua subterránea, que es el agua que está en los acuíferos. Ajá. Okay. El agua que se extrae de los pozos es agua subterránea que está en los acuíferos, que un acuífero es, bueno, mucha gente se imagina un acuífero es como una cueva con un río, ¿no? Y eso no es un acuífero, eso es un río subterráneo. Un acuífero es un medio poroso, por ejemplo arena, que está saturado, los huecos que existen entre los granos de arena están saturados de agua, y ese es el agua subterránea. Es como cuando uno va a la playa, todo el mundo que ha ido a la playa, pues hace su pozo, ¿no? Para proteger su castillito. Sí. Entonces, cuando empezamos a excavar, hasta arriba está la arena muy seca, ¿no? Y conforme vamos excavando nuestro pozo para proteger el castillo, cada vez tiene más humedad la arena, hasta que llegamos y de repente se hace como un charco, ¿no? Ese es el agua subterránea. Y ese charco, nosotros los que nos dedicamos a esto, nuestros tecnicismos, es el nivel piezométrico, ¿no? Cuando éramos niños, que algún día fuimos, nos enseñaban que era el planeta azul, que habían, creo que 3/4 partes de agua, ¿no? Y una de tierra. ¿Por qué nos va a faltar el agua si hay tanta agua en el planeta? Ya sé que es de mares y que es salada, pero ¿no hay manera de hacer algo? Bueno, sí, pues la mayoría del agua es salada, ¿no? Como lo acabo de decir. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede reciclar el agua, ¿no? Por ejemplo, por medio de tratamiento, o se puede desalinizar el agua. El problema por ejemplo, para desalinizar el agua es que se hace todo tiene desechos, ¿no? Entonces, cuando se procesa el agua de mar para volverla potable, pues queda un residuo que es la salmuera. Y el problema es que se hace con esa salmuera, ¿no? Porque uno podría pensar, pues se regresa al océano. La estamos sacando y la regresamos. Pues sí, pero hay que pensar que estamos aumentando de forma brutal la concentración salina del mar en ese punto, ¿no? Y eventualmente la corriente lo va a transportar y tal vez de forma puntual se genere daños al ecosistema por el aumento en la salinidad, ¿no? Claro, no habíamos pensado qué se hace con la sal, con la salmuera. ¿Cómo estamos en Querétaro? Bueno, Querétaro depende básicamente del agua subterránea para el suministro de agua potable, ¿no? Que es a través de pozos. Y pues la situación no es muy alentadora. nos va a faltar. Pues sí, nos está faltando porque el acuífero del cual extraemos agua aquí en Querétaro, el acuífero del Valle de Querétaro, no está en equilibrio. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues porque la extracción del agua subterránea es mucho mayor que el agua que recarga el acuífero. Entonces, nos gastamos más de lo que entra. Nos gastamos más de lo que entra. Que lo que entra como cuenta de banco. Exactamente. Y por eso, por ejemplo, eso lo sabemos porque se monitorean los niveles piezométricos, el nivel del agua subterránea, y aquí en Querétaro hay zonas que tienen un descenso anual de 2,5 metros. ¡Ay! Y no se recupera. No se recupera porque además, no hay agua, pues no está entrando el agua, y aparte se están haciendo desarrollos en las zonas de recarga de los acuíferos, ¿no? Que era donde deberíamos de que son zonas que se deberían el agua de lluvia. Que ese es otro problema, cada vez llueve menos. Sí, bueno, esto del cambio climático son dos facetas, ¿no? Bueno, una es que sí puede llover menos, si consideramos la precipitación anual, pero puede haber eventos de mayor intensidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, antes en una hora llovían 30 milímetros, ¿no? Y ahora pueden llover 50 milímetros.
O sea, en una sola lluvia cae muchísimo más en una tormenta en lugar de que estuviera espaciadito. Esto es es parte del cambio climático. Sí. Y el otro aspecto es que, bueno, antes se le decía calentamiento global, ¿no? Pero se prefirió cambiar el término de calentamiento global a cambio climático, porque el calentamiento uno nada más piensa en calor, ¿no? Que sí está aumentando la temperatura, pero también está disminuyendo, por ejemplo, la precipitación o aumentan los eventos extremos, por ejemplo, los huracanes. Tormentas, huracanes. ¿No? Ahora está más caliente. ¿Qué es lo que alimenta de energía a los huracanes? Es la temperatura del mar. Entonces, para que se presente un huracán, el mar tiene que estar a cierta temperatura. Y cuando el mar está ahora más caliente, por eso estamos teniendo huracanes con mucho más fuerza, ¿no? O sea, mayor calor del mar, más fuerte es el huracán. Exactamente. Doctor, usted no se puede ir de aquí porque tenemos 200,000 preguntas que hacerle y todavía no llegamos al sistema Cutzamala. ¿Nos explicas un poco del sistema Cutzamala? Claro. Ahorita vamos a ver en nuestras pantallas para ver cómo funciona, porque yo la verdad es que no tenía mucha idea, más bien no tenía ninguna idea. ¿Cuántos acuíferos o cómo se llaman? El sistema Cutzamala son varias presas. Presas, ok. Ajá. Entonces las presas, la más famosa es Valle de Bravo. Valle de Bravo antes era parte del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, y antes se usaban las presas del sistema Cutzamala para generar energía eléctrica. Cuando se hizo el sistema Cutzamala, pues ese sistema hidroeléctrico dejó de generar electricidad para llevar el agua a la Ciudad de México, ¿no? Okay. Bueno, la presa más famosa es Valle de Bravo. Y bueno, aquí lo que estamos viendo en la figura es la temperatura como varía de forma anual. Y esa otra gráfica lo que muestra es la variación de la temperatura máxima, media y mínima. Y bueno, aquí lo que se puede ver... En la primera gráfica, veíamos que año con año sí ha aumentado la temperatura, no alcanza. No, bueno, depende. Por ejemplo, lo que se puede, es justo lo que se ve en esta gráfica. Sí. Bueno, porque es que así sube y baja. Sube y baja. Bueno, hay una línea horizontal que esa se llama normal climatológica, que es el promedio de 30 años. Y es la que porque nosotros luego decimos es que está haciendo mucho calor, pues es lo que estamos sintiendo. Pero está mucho más caliente o menos caliente. Siempre cuando hablamos de que hace más o menos, tenemos que tener una referencia, ¿no? Más o menos en relación al año pasado. No, bueno, es que eso no es porque eso es variable, ¿no? La temperatura y la precipitación siempre han variado. Okay. Y lo que se utiliza es el promedio de 30 años, que se le denomina normal climatológica. Y entonces, con respecto a esa normal climatológica, ya podemos decir más o menos, ¿no? Entonces, es un año húmedo o un año seco, pero es con respecto a la normal climatológica, okay. ¿No? Y es de 30 años. Y es de 30 años. Okay. Y lo que la Organización Meteorológica Mundial lo que recomienda es usar el promedio de los años 1961 a 1990. Es el estándar, ¿no? Para hacer, por ejemplo, estudios de cambio climático. La normal climatológica se puede también calcular no nada más de 61 al 90, sino de 71 al 2000, ¿no? 30 años. Y ahí sí se ven muchos cambios. Ahí se ven, que es lo que está en la figura, por ejemplo, en esta que se está mostrando en la pantalla. Sí, que sube y baja. Que sube y baja. Bueno, lo que se tiene arriba es una variable que se llama evapotranspiración, que depende de la temperatura. Bueno, todos somos familiares con la evaporación, ¿no? Es cuánta agua se evapora de un cuerpo de agua, de una presa, de un lago o de la cubeta que dejamos en el jardín, ¿no? Dejamos un vaso y llegamos al día siguiente y ya no tiene agua, ¿no? Se evaporó. Y la transpiración es la transpiración de las plantas, ¿no? Porque las plantas necesitan agua, pues, para vivir. Y las plantas, igual que nosotros, pues sudan. Entonces se llama transpiración, que es el agua, el vapor de agua que sueltan las plantas, ¿no? Y en estudios hidrológicos juntamos esos dos términos, bueno, esas dos variables en un término que se llama evapotranspiración, que depende de la temperatura, ¿no? Y en esa figura es lo que se muestra en la parte, bueno, ya me la movieron. En la anterior, porfa. En la anterior lo que se muestra es cómo la evapotranspiración en años más recientes ha aumentado mucho, con respecto a la normal climatológica. La normal climatológica es la línea horizontal roja que se ve. Y si se fijan, pues hay ahí como unos chipotes, ¿no? Que es el aumento de la evapotranspiración. El punto es que no solo ha aumentado la evapotranspiración, sino que ha disminuido la precipitación. A ver, otra vez. Evapotranspiración. ¿Se va a algún lado? A la atmósfera. A la atmósfera. Es lo que forma las nubes, ¿no? Y luego caen, porque así. Y luego cae el chip. Bueno, lo que estaría padre es que pues, se quedara ahí la nube estática, se formara la nube donde se evapora, bueno, se evapotranspira y caiga en forma de lluvia, ahí mismo, ¿no? Pero no es así. Pero pues se va a otra parte.
¿no? Y tal vez aquí se evapotranspira y se va a otro lado a caer. Sí. ¿Dónde hay más árboles o en dónde cae? Pues sí, también puede ser la vegetación juega un papel importante porque también regula la humedad. Bueno, son también patrones atmosféricos, ¿no? Pero hay microclimas que dependen de la vegetación. Por ejemplo, también la recarga de los acuíferos depende de la vegetación, obviamente, y la erosión, ¿no? Bueno, hay muchos fenómenos aquí que están ligados. Entonces, claro, uno tras otro. Estamos platicando del sistema Cutzamala con el doctor Jaime Carrera Hernández, que es investigador del Centro de Geociencias de UNAM, Campus Juriquilla. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas. Gracias por comunicarse. Si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia, ya sabe, 442-238-5255. Y si nos quiere mandar un mensaje de texto, este es el momento, 442-676-0392. La señora Sara Pinedo te pregunta, si se evapora el agua, entonces nosotros en casa, ¿cómo podemos ahorrar y cuidarla? Sí, si se evapora, hasta el vaso que tenemos en el buró va teniendo cada vez menos. Y ahí viene pues la segunda parte de la entrevista. ¿Qué podemos hacer todos? Porque este es un problema de todos. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es, pues por ejemplo, no limpiar la banqueta a manguerazos, ¿no? Sí. Que es una práctica muy común. También ver cómo podemos reutilizar el agua, por ejemplo, que es algo que platicábamos hace rato, de la lavadora. Yo, por ejemplo, utilizo el agua de la lavadora para regar el jardín, ¿no? Tener menos jardines, que también lo comentábamos, también, ¿no? Por ejemplo, se ve muy bonito el pasto, pero el pasto no tener no vegetación nativa, ¿no? Sí. Porque estamos en el semidesierto y queremos tener nuestro jardín como si estuviéramos en Escocia. Como si fuera campo de golf. ¿No? Sí, no, sí, espérenme, pues no. Eso no aplica aquí. Macetitas o árboles frutales, si tienen ustedes el espacio. Exactamente. ¿Esa sería una recomendación? Sí. El señor Rodolfo Cuevas, de la colonia Cimatario, si bien dependemos del clima, de la lluvia para tener abasto de agua, ¿hay algún proyecto para que no llegue la fecha en que literal no haya agua? Lo mismo le pregunté, ¿cuándo se nos va a acabar? Que no tenemos una fecha así. Pues no podemos dar una fecha deadline, también. Claro. Porque, bueno, algo que se debe hacer también, que creo que ya lo mencioné antes, pero es, por ejemplo, adoptar nuevas tecnologías como para reutilizar el agua, ¿no? Que es tratar el agua, porque en muchos, por ejemplo, en los fraccionamientos en los que muchos vivimos aquí en Querétaro, no se trata el agua. Entonces toda el agua se va al drenaje. Claro. Eso es algo que se debe hacer, ya se debe de empezar a tratar el agua. ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna sugerencia? Bueno, también existe tecnologías, por ejemplo, el asfalto, pues el asfalto es impermeable, ¿no? Sí. Entonces se pueden tener también otro tipo de recubrimientos que permitan que se infiltre el agua sin causar baches, ¿no? Porque también esa es parte del problema. O sea, sí se puede. Sí se puede. Sí, es adoptar nuevas tecnologías, ¿no? Ahora sí que es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, lo que funcionaba antes ahorita ya no nos funciona. No. Yo creo que no. De acuerdo a la pregunta de la fecha, ya me habías dicho que no hay fecha, ¿no? No puedes decir, no caduca esto de no va a haber agua tal día. Depende mucho también de cómo nos comportemos todos. Y de las tecnologías que adoptemos. Claro, claro. Volviendo ya para terminar, en el sistema Cutzamala, ¿está funcionando? ¿Podemos hacer algo como entre todos, o los que... la Ciudad de México y Toluca, que dices. Afortunadamente nosotros no dependemos del sistema Cutzamala, ¿no? Sí. Pero algo que se debe hacer es, por ejemplo, un problema que hay es que no hay un registro adecuado de los usuarios de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos bordos hay captando agua en los cauces que alimentan las diferentes presas del sistema Cutzamala, ¿no? Eso es algo que se debe de hacer. ¿Y no se sabe cuántos? No se sabe. ¿Y con la tecnología? Con la tecnología actual se podría hacer, porque con imágenes de alta resolución que se pueden adquirir por satélite, porque hay imágenes de satélite de medio metro, ¿no? Entonces con eso puedes identificar fácilmente los cuerpos de agua, a menos que los tapen los árboles, ¿no? Pero con eso se podría hacer un censo de aprovechamientos. La cantidad de bordos que hay. No están registrados, ¿no? Pues para borditos, por ejemplo. Ahora, mencionabas algo de... no sé si eran las unidades o qué nombre tienen, y que llegan los vándalos y hay un gran vandalismo y entonces destruyen estas que eran unidades. Son estaciones de monitoreo. Estaciones de monitoreo. Que, o sea, por ejemplo, también ya ni la muelan. Exactamente. Pero son pues estaciones eso es difícil. de monitoreo para saber qué monitorean. Hay diferentes estaciones de monitoreo.
este tipo de estudios hidrológicos se utilizan en estaciones climatológicas y aparte, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a este tipo de estudios hacemos modelos numéricos que se tienen que validar, calibrar, ¿no? Y para eso necesitamos datos de, por ejemplo, cuánta agua fluye en los ríos. Entonces esas son estaciones hidrométricas y lamentablemente todo ese tipo de estaciones cada vez hay menos reportando. El problema es que también se quedan ahí las estaciones y como tú decías, llegan los vándalos y las destruyen. Primero no las cuidan y luego las que hay las destruyen. Exactamente. Quien quiera, Jaime, conocer más de todo este trabajo de investigación que te ha llevado más de 20 años y bueno, a todo el equipo, ¿hay alguna página? ¿Cómo enterarnos? ¿Cómo participar con ustedes? Bueno, una página como tal no hay, pero es buena idea. Pues ya ves, ¿no? Entre todos, dos cabezas pensamos más. Gracias por la sugerencia. No, al Pero me pueden mandar un correo por favor, ¿a dónde? jaime-carrera@geociencias.unam.mx. Jaime-carrera Carrera es el apellido, geociencias.unam.mx. Ahí está. Así es. Muchísimas gracias, Jaime Carrera, de verdad. Qué bueno que hay quien esté haciendo cosas para que el agua nos dure muchísimas generaciones más. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti.